Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 9 de enero. Ya estamos en directo también a través de la pantalla de Televisión Canaria. A punto de cumplirse una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Ya ese proceso de transición al que se apela empieza a arrojar algo de luz con la liberación de los primeros presos políticos. Así lo anunciaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz. De los extranjeros, 5 españoles y entre ellos un canario, Miguel Moreno. En cuanto se supo la noticia, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunció su inminente regreso a España. De hecho, ya están en camino. Así celebraban los compañeros de la provincia la liberación de Miguel Moreno. Escuchamos a Paco Cabrera y a Carlota Barcala. A 30 centímetros de don Miguel Moreno, para nosotros es un símbolo de libertad, prensa libre. La verdad que nos ha tocado lo gordo de la lotería, sobre todo por su familia, verle fuera del poder, de la huella macabra de Maduro. Destacar también que han sido 7 meses de mucha angustia para los familiares. Son familiares con los que nosotros hemos en estos 7 meses permanecido todos los días, casi todos los días en contacto. Desde el 3 de enero no hemos quitado la vista a un territorio con el que hemos estrechado tantos lazos. Por eso el compromiso de esta casa de Radio Televisión Canaria, que como servicio público nos debe ese compromiso de informar sobre un conflicto que se vive con mucha preocupación tanto por canarios como por la comunidad venezolana que vive aquí en las islas. Agustín Rodríguez lo vive desde la prudencia y con mucha paciencia. Porque tenemos que tener paciencia, no podemos pensar que 27 años, más de 20 años de dictadura va a salir de hoy para mañana. Hemos visto poco a poco que se han venido dando los pasos para poder llegar a conseguir justamente la salida de este régimen y que se pueda volver a la libertad de Venezuela. Bueno, son algunos de los testimonios que pudimos escuchar anoche en esta casa, en el Grupo Radio Televisión Canaria, en ese debate especial informativo que ponía el punto en Venezuela. En apenas una semana no se puede dar solución a un régimen de más de 25 años y será una transición lenta y complicada. Pero también este comienzo de año nos deja la primera víctima por violencia de género en Canarias. Es Sarina, de 43 años, presuntamente asesinada por su pareja, que luego se suicidó en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer se sucedieron minutos de silencio como repulsa a este último caso de asesinato machista. Antonio Morales es presidente del Cabildo de Gran Canaria. Una noticia lamentable al inicio del año, la primera víctima en Canarias. Efectivamente era una víctima de violencia de género, ha sido así. Bueno, recuerden además ese número, el 016, la línea telefónica gratuita y confidencial para ayudar a las víctimas y no dejar rastro en la factura. Bueno, pues así continuamos en esta mañana de viernes 9 de enero aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Ya saben ustedes que le estamos acompañando hasta las 11 de la mañana y siempre con la colaboración de todos ustedes que nos hacen de ojos de voz en aquellos rincones de las islas donde pueden ponerse en contacto con nuestro nuevo número de WhatsApp, el 628-515151. Cuéntenos cómo amanece a esta hora de la mañana, qué temperatura hace, porque mucho fresquito y ya saben ustedes que lo que ahora mismo circula por las calles son muchos abrigos, haya sol y sobre todo cuando estamos en zonas de sombra. Bueno, un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Gemma Pérez. Es viernes 9 de enero y así continúa De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Vuelan hacia España los 5 españoles liberados en Venezuela. Y entre los liberados está el periodista Miguel Moreno, periodista canario que anoche se encontraba en la Embajada de España en Caracas y ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria, según confirmaba la agencia EFE. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado, lo ha hecho en las redes sociales, su satisfacción por la liberación de Moreno tras más de 200 días retenidos en Venezuela y ha puesto a disposición al Gobierno para que vuelva a casa lo antes posible. Por otro lado, el secretario general del PSOE en Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, también ha compartido la alegría en nombre de los socialistas del archipiélago y ha destacado el papel clave desarrollado por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Las balizas V16 tendrán un periodo de gracia y no se multará por no llevar. Al menos de momento. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aunque no ha detallado cuánto durará este periodo de gracia, ha confirmado que los agentes de tráfico no multarán a los conductores por no llevar la baliza V16
recordemos, obligatoria desde el pasado 1 de enero. Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas. Esto decía el ministro en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer la siniestralidad en las carreteras. Cuando hablamos de la cantidad de accidentes que se registran cada día en las islas, no es una percepción, y es que aunque el número de víctimas ha descendido en nuestro país, Canarias es la segunda comunidad donde más se incrementó la mortalidad en carreteras, con 14 casos más que el pasado año, sumando en el archipiélago 53 muertes en accidentes de tráfico en este 2025. El Cabildo del Hierro aprueba un presupuesto para 2026 de 65 millones de euros. Esto es un 11,9% mayor que el del pasado ejercicio y ha salido adelante con los votos a favor de los grupos de gobierno PSOE, Izquierda Unida, Reunir Canarias y Partido Popular. Ana González, vicepresidenta del Cabildo, Rubén Armiche Benítez, consejero del Partido Popular, y Armando Caraballo, de Izquierda Unida, Reunir. Agradecer a todos los grupos políticos por esa predisposición, por ese diálogo, para que todos los herreños tengan los presupuestos que se merecen. Refleja un poco la situación que vivimos en la Isla del Hierro. Pues, ayudar a los empresarios, ayudar a la agricultura, ayudar a esa sociedad que realmente necesita nuestro apoyo. Con un presupuesto en el área de derechos sociales que aumenta un 47% hasta los 11 millones. Mientras el Gobierno defiende que con estas cuentas se ven reforzadas áreas como las de bienestar social, con una partida de 11 millones de euros, medio ambiente también con 11,6 millones, o turismo y transporte con 8,3 millones de euros. Desde la oposición escuchamos a Javier Armas, de la agrupación Herreña Independiente, y a David Cabrera, de la Asamblea Herreña. Aunque discrepan, se han abstenido por responsabilidad. Lo hemos hecho por responsabilidad. Creemos que es bueno que no se bloquee la actividad del Cabildo. Nosotros entendemos que hay algunas necesidades y algunas carencias de la sociedad de la isla que no se han visto reflejadas, ¿no? La campaña de atún rojo se abrirá este año para toda la flota autorizada para su captura. No solo para los atuneros cañeros, con el objetivo de optimizar la cuota concedida. Así pues, a partir del 20 de enero podrán pescar atún rojo todos los barcos autorizados, si bien habrá una vigilancia para, en el caso de que se superen unos límites, volver al sistema tradicional, tal y como ha recordado el consejero de Agricultura del Gobierno canario, Narváez Quintero. Que se abra de manera olímpica, es decir, que todos los barcos puedan pescar. El día 20, a partir del día 20, todos los barcos de Canarias que tienen autorización para pescar atún rojo puedan pescar atún rojo, pero evidentemente con una vigilancia. ¿Por qué? Porque la dependencia de los atuneros cañeros de atún rojo es mucho mayor que los otros polivalentes que pueden pescar en demersales, ¿vale? Entonces, vamos a ir vigilando que esa pesca olímpica no supere unos límites. Si supera unos límites, pararemos y volveremos al sistema anterior. Mata a su padre a martillazos tras alegar haber sufrido una agresión sexual. Aunque se ha sabido ahora, ocurrió el pasado mes de noviembre. La Policía Nacional detuvo en Arrecife, en la capital de Lanzarote, a un joven como presunto autor de la muerte violenta de su padre, con quien convivía, tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un mazo. El detenido confesó el crimen. Asimismo, manifestó a los investigadores que el motivo fue una supuesta agresión sexual sufrida por parte de su padre durante la noche anterior. Mueren 2 personas en un incendio declarado en una vivienda en Aruca. El 112 indicaba en la tarde-noche de ayer que por el momento no se ha identificado a los 2 fallecidos. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario recibía varias llamadas en torno a las 4:30 de la tarde, en la que se informaba del incendio que generaba una gran cantidad de humo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos que extinguieron las llamas y que, tras proceder a las labores de extinción y ventilación, localizaron a las 2 personas fallecidas en el interior de una infravivienda situada en el barranco. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Bueno, y será un viernes que nos mantendrá pegaditos a la radio en cuanto a lo deportivo, porque esta noche juega al Tenerife. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días. A las 8:15 recibirá el equipo de Álvaro Cervera al Talavera en el Heliodoro Rodríguez López, partido con el que se cerrará la primera vuelta de la competición en la Primera Federación. Los blanquiazules buscarán sumar una nueva victoria, la 4ª consecutiva, y abrir aún más brecha en la zona alta de la tabla clasificatoria. Para el encuentro de esta noche, Cervera no podrá contar con los lesionados Javi Pérez y Dani Fernández,
además del central argentino Facundo Agüero, que todavía no ha completado todos los trámites para poder ser inscrito. El partido a las 8:15, desde las 7:30, se lo estaremos contando en nuestro Todo Goles Radio. En segunda división, mañana tenemos un partidazo en el estadio de Gran Canaria con la Unión Deportiva Las Palmas, segundo clasificado, recibiendo al quinto, el Deportivo de La Coruña. Esta mañana se ejercitará el conjunto amarillo y ofrecerá rueda de prensa su técnico Luis García, que no podrá contar con el lateral Enrique Clemente por sanción. Para cerrar con el fútbol, les contamos que ya tenemos servida la gran final de la Supercopa de España. El domingo se medirán el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri González frente al Real Madrid del gran canario Raúl Asensio, después de que el equipo blanco derrotara anoche por 2-1 al Atlético de Madrid. En baloncesto, mañana tenemos Liga ACB para los nuestros, con el Dreamland Gran Canaria visitando al Casademont Zaragoza y en la Laguna Tenerife recibiendo al Jayopos Lleida. Y cerramos con voleibol, porque en la tarde de ayer el Emalsa Gran Canaria se imponía por 3-1 al Oka Nevo croata en la ida de los octavos de final de la Challenge Cup. Bueno, y ya pensando en el fin de semana, vamos a ver cómo se presenta el tiempo, empezando por esta jornada de viernes, que se esperan lluvias, sobre todo en la isla de La Palma, y eso quiere decir, Vicky Palma, que ya en lo que llevamos de año, bueno, ha llovido todos los días. Pues sí, algo que no sucedía hace mucho tiempo, tener al menos en La Palma 9 días consecutivos con precipitaciones. Sí que es cierto que no esperamos muchas más a lo largo del día, al menos durante el día sí que podrían reaparecer alguna gota a última hora, pero en principio poco importante. Y por lo demás, hoy tenemos al menos una mañana de cielos prácticamente despejados, salvo en La Palma algunos puntos de la isla del Hierro. A medida que avance la mañana sí que podremos disfrutar del sol, ya durante la tarde iremos notando cómo aumenta la presencia de nubes en todo el archipiélago, tanto por el norte como incluso en zonas del sur. Las temperaturas hoy no van a cambiar, ambiente frío hasta ahora. A mediodía las mejores temperaturas las encontraremos al sol en la costa, y ahí el termómetro puntualmente podría llegar a rondar los 22 grados. El viento va a ser del este durante la mañana, regresará el alisio ya esta tarde-noche, y hoy el estado del mar más o menos acompaña. Las olas más grandes no alcanzarán el 1,5 metros de altura. Estamos a las puertas de un fin de semana caracterizado por dominio anticiclónico. Vamos a tener viento alisio moderado a lo largo de todo el fin de semana. Vamos a ver nubes, la mayor parte de ellas concentradas en zonas del norte y este, las islas de mayor relieve, en cantidades variables en Lanzarote y en Fuerteventura. Cabe la posibilidad de que puedan dejar a escapar alguna que otra gota o durante las madrugadas o a últimas horas del día. No son descartables otra vez durante el fin de semana las heladas en las cumbres, principalmente en el Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. Y este fin de semana el estado del mar más o menos acompaña en casi todo el archipiélago. En principio las olas más grandes no van a superar el 1,5 metros de altura. Bueno, vamos a hacer un recorrido por las islas porque son muchos los oyentes que nos están escribiendo. Buenos días de Tejuate, en Fuerteventura. José Díaz nos manda por aquí una fotografía desde el coche marcando 12 grados. Vamos con más temperaturas. Dice, habiendo carajillos, Vicky, no hay pelete. Lo que hay más tarde es un vacilón sin carnavales, ¿no? Bueno, aquí tenemos 15 graditos, pero hace frío, sin abrigo, no se puede estar. Hablo de Morrojable, en la isla de Fuerteventura. Buenos días, Canarias, me parece una medida estupenda. Bueno, limitar el tope máximo de los bancos, esto lo comentamos en un ratito, que tiene que ver con la pregunta que formulábamos hoy. Buenos días desde el Madroñal, 8 grados, pero la sensación térmica es menor y nos ponen esos emoticonos de mucho frío, casi congelados. 14 grados en el aeropuerto de Gran Canaria, nos apuntan por aquí. Buenos días, feliz fin de semana, ya nos están viendo por la tele, gracias por seguirnos. Y buenos días desde Los Realejos, hace 13 grados, pero parece 8. Feliz fin de semana a todos. Bueno, que la gente se queja de la temperatura, pero sobre todo porque la sensación térmica es menor y bueno, para ello un buen carajillo, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahora personalmente no, porque todavía quedan unas cuantas horas de trabajo, pero bueno, sí que es verdad que la sensación térmica en las islas normalmente es de bastante más frío, porque tenemos muchísima humedad y a veces por mucho que te abrigues, simplemente la humedad hace que sigas sintiendo ese frío. Sí que es cierto que estábamos muy mal acostumbrados. No hemos tenido inviernos en los últimos años, en algunos puntos
es normal en las zonas más altas, pero en el resto no, y se está notando pues desde el mes de diciembre, aunque el mes de diciembre las temperaturas han sido ligeramente inferiores a la normal, pues ahora en enero también estamos teniendo temperaturas notablemente bajas y en muchas zonas de medianía nos despertamos con menos de 10 grados desde hace varias jornadas. Los días que llueve y que tenemos las nubes, las temperaturas se aguantan un poquito más. Estos días es absolutamente imposible. De hecho, hoy son más bajas en muchos puntos, por ejemplo, del interior de Lanzarote y de Fuerteventura. Mucha gente piensa que en estas dos islas no hace frío, pero el frío es bastante considerable y hoy hay puntos en las dos islas, en zonas del interior, donde el termómetro ahora mismo no llega a marcar 10 grados. A eso le sumamos un poco de viento y la humedad y la sensación es de notable frío, aunque sean Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, pues abrigarse se dijo también para este fin de semana y así también estrenamos toda esa ropita de Reyes. Gracias, Vicky, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Bueno, en la sala del 112, por lo pronto no tenemos incidencia, así que eso también nos gusta, pero esperemos que sea una mañana y una jornada tranquila en la sala del 112. Pero si nos fijamos en el tráfico, ¿qué tal se circula, Eva? También de forma tranquila, al menos lo que nos indica el mapa de tráfico. Algo en el tramo del término municipal de Tacoronte de la TF5 sentido Santa Cruz, algo también, nos vamos a Gran Canaria, en la Gran Canaria 3, lento, nada que ver con las semanas anteriores, sobre todo antes de la Navidad, de las vacaciones de Navidad, y luego algo también en la Gran Canaria 1 entre el Calero y la Pardilla sentido Las Palmas, sí, Gran Canaria 3 sentido sur, entre el Calero y la Pardilla sentido Las Palmas, y en el caso de Tenerife, término municipal de Tacoronte de la TF5, pero en general, Estíbaliz, tráfico fluido hasta ahora. Bueno, aquí nos apuntan más oyentes, sobre todo hablando de esas islas orientales que no están acostumbrados a tanto frío, 10 grados amaneciendo ahora mismo en La Oliva, en la isla de Fuerteventura. Saludos y buen día, nos dicen por aquí. Y también desde Teror, Jorge Cárdenes nos manda una fotografía de su termómetro de 7 grados en Teror, en la isla de Gran Canaria. ¿Cuánto frío? Bueno, vamos a centrarnos también en la agenda de este viernes 9 de enero. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, porque ya sabemos más o menos aproximadamente la hora a la que van a llegar esos 5 españoles liberados en Venezuela, en torno a la 1 de la tarde. Pues estaremos pendientes a esa hora, porque como esta es una de las claves del día, lo estamos contando desde ayer que supimos la liberación de estos 5 españoles, entre ellos, como ya hemos contado, un español, un canario, hay 5 españoles, entre ellos un canario, 2 vascos, también está Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. Miguel Moreno es el periodista canario que, como decías, Estíbaliz, en torno a la 1 de este mediodía llegará a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores había confirmado la puesta en libertad de estos españoles dentro del número importante de personas encarceladas cuya puesta en libertad pues ha sido anunciada por las autoridades venezolanas. Ya lo contábamos desde la jornada de ayer, también en el especial que anoche este grupo de televisión canaria realizó mirando a Venezuela. También el programa estuvo en la redacción del periódico La Provincia, allí con los compañeros pues celebrando esta liberación. Incluso ya su madre también ha dicho, lo recoge hoy la portada del periódico La Provincia, que aún no acaba de asimilar, asegura su madre, pues esta noticia que desde junio pues su hijo estuviese retenido y detenido en Venezuela. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha indicado que el gobierno de Canarias se ha puesto a disposición del Consulado de España y de la Embajada para que vuelva lo antes posible a casa. Ya hemos dicho que en torno a la 1 es la hora prevista que aterricen en España. Y también estamos muy pendientes hoy de una conferencia, la conferencia de embajadores, porque allí el rey de España clausura esta conferencia, cita en la que los representantes diplomáticos de España, pues en un momento tan complicado, pues la diplomacia también es fundamental. Digo que representantes diplomáticos de España abordan con el gobierno las prioridades de la política exterior y este año que está evidentemente marcada por lo que está ocurriendo nada más comenzar este año pues en Venezuela. Bueno, y el gobierno que va a explicar hoy a las comunidades autónomas su propuesta para la nueva financiación autonómica. Esto lo va a hacer la propia ministra, vicepresidenta María Jesús Montero. Va a dar a conocer esta mañana su propuesta para una nueva financiación autonómica. Los detalles de la propuesta se conocerán, como digo, de boca de la propia ministra tras la reunión. Eso sí, ayer previamente hubo una reunión ya con los catalanes, en este caso del presidente Sánchez, con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Desde el gobierno insisten en que la propuesta que detallará la ministra de Hacienda en esta jornada de viernes
representa un modelo más justo y también más equilibrado, esto es al menos lo que dice el gobierno, y que va a beneficiar a todas las comunidades y que no representa un privilegio para Cataluña, cosa que ya, por ejemplo, desde el Partido Popular pues lo han considerado como un claro caso de corrupción política, y esto es textual lo que ha dicho en este caso el Partido Popular. Veremos las reacciones, primero veremos también cómo va a ser esta nueva financiación y luego, una vez conozcamos este proyecto que va a presentar hoy la ministra, pues las reacciones que, bueno, incluso ya hay reacciones antes de que la propia ministra pues presente este borrador de nueva financiación. En alguna ocasión se ha levantado la mesa, vamos a ver qué ocurre. Se queden sentaditos y escuchen, vamos a ver en qué queda lo que explique la ministra de Hacienda. Bueno, se firma en Tenerife un protocolo para impulsar políticas de memoria democrática. Sí, esta mañana, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, van a firmar, van a rubricar este protocolo para impulsar políticas de memoria democrática desde el ámbito local. Será esta mañana, en un ratito, a las 9, esta firma. Luego les vamos a contar esa letra pequeña de ese protocolo para impulsar políticas de memoria democrática, en este caso desde el ámbito local, y que se firma en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, vamos con los contenidos del Alpista a partir de las 11 de la mañana. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué destacamos? Bueno, Eugenio? vamos a contar varias cosas. Hablaremos del tiempo, de las temperaturas, también del sueño, pero también se va a venir a la radio Dani Calero, compañero nuestro, presentador de esta casa, bueno, de la tele, humorista y ahora también cantante. Y con esta nueva faceta de Dani Calero como cantante, pues se va a venir al programa, y con él vamos a conversar pues de el día en que se entere y a ese que vive contigo, que son los dos nuevos singles de Dani Calero. Lo escucharemos y conversaremos con él. Bueno, pues eso en cuanto a los contenidos del Alpispa, que a partir de las 11 de la mañana escucharemos a Eugenio González y a Mercedes Martín. Ahí estaremos. Hasta dentro de un ratito. Y yo sigo contigo hasta las 11. Adiós, Estíbaliz. Hasta ahora. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y entramos ya en materia con muchos asuntos en esta mañana de viernes 9 de enero, 7:21 minutos de esta mañana. Ayer asistíamos a un acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia. El Gobierno y la Conferencia Episcopal pues consensuaban crear un sistema entre Iglesia y Estado para reparar, como digo, a estas víctimas. Vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Juan Cuatrecasas, es portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada y de Justice Initiative España, de la Fundación Guido Fluri. Señor Cuatrecasas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿este acuerdo cómo se lo toman? ¿Es una alegría quizás contenida? Bueno, es una alegría contenida más que nada porque, por desgracia, estamos acostumbrados las víctimas a que se nos den esperanzas y luego queden en nada. Yo creo que esta vez no va a ser así. Creo que es un acuerdo positivo, un acuerdo que ha habido que trabajar mucho para llegar a él, empezando por las asociaciones de víctimas, que hemos estado siempre ahí. Y creo que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha hecho un gran trabajo de negociación, que también el Vaticano ha puesto a la Iglesia española en el lugar que corresponde, por cuanto el plan Priva ha sido un absoluto fracaso, incluso siendo revictimizador en muchos casos. Y yo espero que a partir de ahora se trate a las víctimas con respeto, con el respeto debido, con las garantías debidas, porque hasta ahora los procedimientos que se abrían eran un auténtico fiasco en todos los sentidos, y que este acuerdo, encabezado y liderado por el Defensor del Pueblo, llegue a buen puerto y las víctimas puedan tener el reconocimiento y la reparación debidas. ¿Entonces se da respuesta a las reivindicaciones de las víctimas? Yo creo que sí, en conjunto, y ya digo, hay que ver. Hoy precisamente estamos yendo hacia Madrid para mantener una reunión con Félix Bolaños. Vamos a ver también los detalles, hay preguntas que hacer, pero creo que en suma y por lo que hemos leído, sí da respuesta a esas reivindicaciones. Uh-huh. Ha sido importante quizás también el papel para llegar a este acuerdo adoptado por el Vaticano. Lo digo porque aquí en España se encontraron con muchos escollos y claro, aquí no te enfrentas con la persona, sino con toda una estructura de una iglesia, ¿verdad? Pues sí, con la estructura de la iglesia y con aún a día de hoy órdenes religiosas que antes de reconocer un delito en sus filas prefieren machacar a la víctima, ¿no? Negando la realidad, como por ejemplo puede ser el Opus Dei. Yo creo que el Vaticano, nosotros hemos estado hace bien poco ahí, reunidos con la Comisión Pontificia de Protección al Menor,
Creo que el Vaticano ha hecho un trabajo, de hecho Félix Bolaños estuvo reunido con el secretario de Estado Vaticano, Parolin, y ha forzado la maquinaria para que en España, como en otros países del entorno, pues puedan existir cauces de reconocimiento y reparación para las víctimas. Claro, esto ha sido además un proceso muy difícil para las víctimas porque se han sentido señalados, pero más aún cuando dieron el primer paso, dando a conocer lo que les ha pasado, quizás formando parte del descrédito social. Sí, bueno, hay un compañero de fatigas, digamos, en Canarias, es Ciro Molina, Ciro Molina, sí. que esto lo ha definido siempre como, en su caso y en el de muchos, como una forma de terrorismo social. Es decir, las víctimas, cuando han denunciado en todos estos años, se han visto sometidas a dudas, a faltas de credibilidad, incluso en muchos casos, y en este caso apunto el nuestro, de nuestra familia, con amenazas. Nos hemos tenido que cambiar de domicilio. Bueno, más que amparar a las víctimas, lo que se ha hecho es faltarles al respeto, insultarles, incluso mediando sentencias condenatorias en firme. No ha habido ninguna empatía y, bueno, hemos escalado una montaña y creo que empezamos a estar en la cima, enarbolando la bandera de la verdad, que al final en muchos casos es lo que queda, la verdad por encima incluso de la justicia. Y en ese sentido, como estamos hablando del acuerdo, hay que decir que es para los casos que han prescrito y que no pueden tener acceso, no han podido tener acceso a la justicia, por lo tanto tiene que ser la verdad la que prevalezca. Y claro, serán indemnizados, entiendo, ¿no? Serán indemnizados, sí, hay que estudiar qué baremos se van a aplicar. Desde luego, espero que no sean los mismos que ha aplicado el Plan Priva, porque estamos hablando de que en algún caso el Plan Priva ha indemnizado, tan orgullosos que lo muestran los obispos, han llegado a indemnizar con 4.000 euros a una víctima de abusos. Esto es un disparate, es una cantidad que es más que una ofensa, porque no hay niño o niña que hayan sufrido abusos que puedan ser indemnizados con 4.000 euros. Eso es un disparate. Claro, hablamos de ese polémico Plan Priva, que para que la gente lo entienda es el plan de reparación integral de víctimas de abusos que forma parte de la Iglesia. Sí, es un plan, bueno, que nació ya viciado de raíz, por cuanto la Iglesia ha tenido, bueno, un informe del despacho de Cremades, ha tenido después otro contrainforme de un señor que se apellida Dañino, que traicionó a Cremades, ese informe que se tiró a la basura después de pagar 1.200.000 euros a la persona que lo había hecho, al despacho, y luego salió el Plan Priva. Pero el Plan Priva, primero, forma parte está vinculado a una comisión creada al efecto, en donde hay personas que trabajan para la Iglesia, con lo cual es el zorro en el gallinero. Y bueno, yo no voy a hablar de prevaricación, pero en todo caso, más que una comisión de atención a las víctimas, lo que tiene el Plan Priva es un tribunal de la Inquisición. Y señor Cuatrecasas, ¿cuál es el alcance en España del número de víctimas? Porque en su momento el Defensor del Pueblo elaboró un estudio demoscópico que estimaba en unas 440.000 personas víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso en España. De hecho, usted habla de muchos casos prescritos porque se habla de que un 80% de los afectados son hombres, personas de entre 50 y 75 años, y que sitúan esos abusos sexuales entre las décadas de 1960 y 1980. Por lo tanto, hablamos de edades ya incluso avanzadas, y por aquel entonces estas personas tenían entre 6 y 18 años. Sí, bueno, el parámetro que marca el Defensor del Pueblo en un estudio demoscópico de 440.000 víctimas, a mí no me parece ningún disparate, hablando de décadas, y desde luego yo en este sentido siempre acudo a los dos criterios que me parecen más solventes, que son el propio del País, el periódico El País, que entiendo que es un registro oficial de víctimas, y también, desde luego, las propias cifras del Defensor del Pueblo. Creo que en ningún caso son disparatadas
y que la Iglesia sabe que no son disparatadas, pese a que diga lo contrario, porque esto es un mal endémico, estructural, que ha tenido y que sigue teniendo la Iglesia, y lo que tienen que hacer es sacudir las alfombras, abrir las ventanas y asumir la responsabilidad que tienen. Es tan sencillo como eso. Ahora, entiendo que para ellos les preocupa el efecto llamada, les preocupa que se sepa que es un mal estructural, pero lo es un hecho objetivo. Hay muchas víctimas que todavía faltan por salir porque no han podido o no han querido, y nosotros conocemos, aparte de las víctimas oficiales, víctimas que, ya digo, están todavía calladas y que, bueno, yo animo a que den el paso, primero por solidaridad y segundo porque creo que contarlo ayuda a sanar la herida. Bueno, pues veremos también en qué queda ese encuentro que tienen y mantienen hoy estas víctimas, con esa representación de las víctimas, con el ministro Félix Bolaños, para sellar ese acuerdo, ¿no? Porque hoy se sellaría ese acuerdo, señor Cuatrecasas. Sí, hoy vamos por supuesto a escuchar y luego hacer algún tipo de pregunta sobre alguna duda, y cuando ya salgamos, pues podremos comunicar también nuestras impresiones. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de esa convocatoria. Juan Cuatrecasas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Estíbaliz. Gracias. Bueno, ¿y qué repercusión tiene todo esto en la Iglesia? Vamos a saludar también a esta hora de la mañana a José Carlos Martín de la Hoz, es teólogo e historiador. Señor Martín de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, encantado de escucharos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, a raíz de este acuerdo que hemos conocido en la jornada de ayer, quizás la Iglesia española queda en evidencia al tener que intervenir el Vaticano para poder llegar a este acuerdo. No, es un problema, esto es en estos momentos ya es un problema técnico. Es decir, la Iglesia desde el primer momento ha asumido que algunos de sus miembros, en el mal uso de su libertad, han defraudado la confianza de las familias cristianas que habían depositado en nosotros la confianza para la formación de sus hijos. En ese sentido, la Iglesia desde el primer momento ha tomado la decisión de estar al lado de las víctimas, al lado de las familias y también al lado de los malhechores, porque hay que evitar que el malhechor se suicide. Es decir, hay que lograr que también el malhechor rectifique y pueda recomponer su vida, igual que la persona afectada hay que estar a su lado para que recomponga su vida. En ese sentido, la Iglesia ha actuado como lo hace siempre. Cuando alguien comete un error, hay que estar al lado de la víctima y hay que estar al lado del malhechor. Luego ya es una cuestión distinta el que desde 1851, en el concordato de 1851, en la Iglesia en España, la Iglesia no es responsable civil subsidiaria, como tampoco lo es en Italia o en Francia, en otros países de nuestro entorno. En ese sentido, cuando un malhechor hace algo, tiene que pagar él y tiene que pagar su familia. Y solo cuando ni la familia ni él pueden llegar a esa situación, entonces interviene la Iglesia, que busca donativos entre sus fieles para sufragar lo que no se haya podido rectificar. En ese sentido, este proceso está siendo un poco largo porque efectivamente ha sido complicado el itinerario, pero felizmente se ha llegado a un acuerdo, porque aquí no solo está el problema de que la Iglesia tiene que ayudar a aquellos malhechores que no han podido pagar en justicia lo que debían, sino que también es que hay otros colectivos en juego. O sea, nosotros, la institución de la Iglesia, no es la única que ha cometido sus miembros en mal uso de su libertad, algún error de ese tipo de abusos. Es que hay otros colectivos que están en juego, que también son los que más casos tienen y son los que no están dando la cara y no están ayudando a sufragar a las víctimas. Hay un colectivo de víctimas de la Iglesia, pero yo no he hecho en falta los otros colectivos, los que deberían estar protestando ante la Asociación de Padres de Familia o ante la Asociación de Masajistas, de Entrenadores de Fútbol, porque hay otros muchos colectivos que han cometido esta barbaridad y que están quitándose de en medio. En ese sentido es lógico que se haya tardado un tiempo en lograr un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, como se debe estar también haciéndose ahora acuerdos entre el Estado y los diversos colectivos. Pero
las víctimas saben perfectamente que nosotros, la Iglesia, siempre hemos estado al lado de la víctima, de la familia, y hemos estado también al lado del malhechor. Lo que pasa es que las víctimas también se quejan, señor Martín de la Hoz, el hecho de que a la Iglesia solo le bastaba con trasladar a los agresores a otras diócesis, allí incluso siguieron cometiendo estos abusos. Bueno, es que la cuestión ha cambiado mucho. O sea, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, donde no existe la responsabilidad civil subsidiaria y, por tanto, cuando alguien comete un error paga la Iglesia diocesana, ¿qué ocurre? Que directamente lo que están haciendo ahora en la Iglesia en Estados Unidos es jubilar. Entonces, si un sacerdote recién ordenado con 24 años comete un error, se le jubila y se le separa del ministerio. Esa reacción, podríamos decir, de tanta fuerza y de tanta contundencia, no se ha ido dando. A lo largo de la historia de la Iglesia se han ido dando siempre reacciones de estar a favor de la víctima, de estar a favor de ayudar a las familias y también de ayudar al malhechor. Pero llegar hasta el extremo de separarlo del ministerio por una sola ocasión es lo que en estos momentos pues se está produciendo. O sea, hemos dado un giro en el sentido de radicalidad, en la contundencia, en el castigo. En el siglo XIII, San Raimundo de Peñafort ya establece en su Suma Teológica cuáles son los castigos que deben recibir las víctimas de estos pecados. Y en esos castigos está el coger al malhechor y encerrarlo en un convento, un monasterio, para toda la vida. Hay muchas medidas que se han ido tomando a lo largo de la historia. La medida de expulsarlos de la Iglesia es una medida última que no se había tomado hasta el momento, porque, entre otras cosas, hay que estudiar bien los casos, porque junto con los casos que ha habido una auténtica y verdadera pecado, horrorosa deformación, también ha habido otros casos que son un poco más confusos. Por ejemplo, nosotros hemos padecido a lo largo de estos años cosas terribles, como es romper el principio de presunción de inocencia. O sea, yo he visto al cardenal Pell ser acusado falsamente y ser separado, quitado de cardenal y metido en una cárcel. Y luego ese señor se demuestra que era mentira todo y resulta que nadie le ha devuelto el honor y la fama al cardenal Pell, que ha muerto sin recibir el perdón del pueblo, el perdón del mundo, porque nadie ha publicado que era mentira aquello. O sea, en ese sentido, la contundencia en estas medidas, el que ahora si una persona comete un error se le expulsa, o una persona se le comete un error se le mete en la cárcel pues en cadena perpetua, este tipo de condenas que ahora se están pidiendo, pues muy bien, pues habrá que aplicarlas porque es lo que la sociedad está pidiendo, pero dentro de unos años las revisaremos porque hay que Pero, señor Martín de la Hoz, ¿no? el caso es que hemos pasado quizás de discurso de la Iglesia en que hablaba de casos aislados a firmar un acuerdo quizás reconociendo la dimensión de este asunto. Y la Iglesia quizás ha puesto en duda el testimonio de las víctimas. Lo digo porque ¿qué interés tiene un niño o una niña en hacer daño a un religioso? Nunca se ha puesto en duda el testimonio de las víctimas. Lo único que se ha hecho ha sido saltarse el principio de presunción de inocencia. Yo he visto, por ejemplo, a un obispo auxiliar ser denunciado falsamente y reducirlo al estado laical. Luego se comprueba que era falsa la denuncia y nadie le ha devuelto al episcopado. Es decir, estamos asistiendo a una reacción muy fuerte de la Iglesia de tomar medidas muy contundentes, pero ahora tenemos que esperar a ver la reacción de que las cosas se hagan de acuerdo a justicia y que todo se estudie con mucha atención. Si un niño dice que ha sido abusado, hay que atender su petición, hay que escuchar a sus padres, hay que estudiarlo todo bien. No sé, ese niño no se puede ir pensando no me han hecho caso. Ahora, lo que hay que hacer es estudiarlo y ver todos los datos, porque también nosotros sabemos que a veces los niños en esa situación pues pueden confundir las cosas. Es decir, que hay que estudiar las cosas y por eso el que se haya tardado un tiempo en llegar a un acuerdo con el Estado a mí no me extraña, porque la cosa es de una enorme complejidad, no solo en los números, sino también en los procedimientos. Pero no se preocupe el pueblo español, que nosotros, la Iglesia, estamos siempre al lado de las víctimas, siempre al lado de las familias,
y si no se puede, la persona, el victimario, no ha podido pagar, pues ayudaremos, pediremos limosnas al pueblo para conseguir cubrir eso. Ahora también tenemos derecho a decir que el resto de los colectivos empiecen a animarse, a rectificar y a acudir, porque aquí el único que ha dado la cara ha sido la Iglesia. Yo no he visto ningún otro colectivo que haya sido condenado, cuando todos sabemos, porque las cifras lo dicen, que la mayoría de estos terribles, horribles abusos no son de la Iglesia, sino de otros colectivos. Pues José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador, gracias por acompañarnos aquí en la Radio Pública Canaria. Buenos días. Nada. Buenos días. 7:39. 7:41 de la mañana, seguimos en directo aquí en la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, y un día más nos acercamos también a la actualidad que tiene que ver con Venezuela y con todo lo que se está moviendo en el contexto geopolítico internacional. A esta hora de la mañana vamos a saludar a Diego López Garrido, es director de la Fundación Alternativas y también fue secretario de Estado para la Unión Europea. Señor López Garrido, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a punto de cumplirse una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela, pues se produce la liberación de un número indeterminado de presos, entre ellos 5 españoles, que quizás lo más que nos tiene pendiente a esta hora de la mañana. Esto supone dar cumplimiento a uno de los pasos que para esta transición a la que se aspira. Supone una muy buena noticia, y supone pues una toma de posición, una decisión por parte de las autoridades de Venezuela que transmiten un mensaje de que de que se están haciendo cosas, de que hay transiciones, de que hay algo positivo, en todo esto que está pasando, y yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? No me parece que esto sea algo que haya pactado Venezuela con Estados Unidos. Me parece que Estados Unidos no ha intervenido en eso. Entonces, ¿no cree que estas liberaciones forman parte de las instrucciones dadas por Estados Unidos a Venezuela, Delcy Rodríguez? No me parece. No me parece que esto sea algo que haya preocupado, que haya estado en las conversaciones de Estados Unidos con Delcy Rodríguez, sino algo que surge del interior del status quo en este momento de Venezuela, de los poderes internos de Venezuela, y que consideran que es una forma, digamos, de demostrar que algo se está moviendo y que se está moviendo en una dirección pues que adopta por sí mismo la estructura chavista en este momento en Venezuela, ¿no? Esa es mi opinión. Si eso hubiese sido una decisión tomada por instrucciones, por órdenes de Estados Unidos, ya estaríamos viendo a Trump saliendo en las pantallas presumiendo de lo bueno que es, lo estupendo que es y lo fuerte que es, que obliga a Venezuela a hacer determinadas cosas. Bueno, vamos a escuchar, si le parece, López Garrido, el momento en el que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, agradecía al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su papel como mediador en este asunto. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Bueno, también aludía a Jorge Rodríguez, al presidente brasileño Lula da Silva, también al gobierno de Qatar por su papel de mediadores. ¿Cree, señor López Garrido, que José Luis Rodríguez Zapatero va a cobrar protagonismo como mediador en este proceso de transición a la hora de dar cumplimiento a otros procedimientos que se vayan sucediendo? José Luis Rodríguez Zapatero hace tiempo que, como se dice en ese audio que ustedes han puesto, hace tiempo que está trabajando en esa línea, ¿no? De facilitar los cambios en Venezuela en relación sobre todo con presos políticos, de nacionalidad española, ¿no? Y por tanto digamos que esto es la consecuencia de un trabajo detenido, más bien silencioso, discreto, para conseguir que se produjera ese tipo de decisiones, ¿no? Que se están facilitando en este momento. Y bueno, yo creo que es para felicitarnos en este sentido. Me parece que es una decisión muy muy importante y que es la consecuencia de
de una labor, yo creo que positiva, una labor paciente y una labor que se ha trabajado dentro de unas labores diplomáticas, creo que hay que enaltecer, ¿no? Así, bueno, y al final esto pues ha sido reconocido por las propias autoridades que en este momento, con más o menos capacidad política, están en Venezuela, ¿no? Dirigiendo Venezuela en una relación especial con las autoridades de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos dejará trabajar a estos mediadores tal y como lo habían hecho hasta ahora, en este caso por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que Estados Unidos, le vuelvo a decir, yo creo que Estados Unidos no es lo que está interesado especialmente. Vamos, que no está en esa onda, ¿no? No está en esa onda. Quiere decir que a Estados Unidos le da un poco igual. O sea, que este no es un asunto en el que ha sido la consecuencia de una orientación que se haya dado desde Washington, ¿no? Esto es algo que en el interior de las estructuras del chavismo, que han estado sacudidas por esto que ha pasado, pues en donde hay distintas orientaciones políticas, parece que empiezan a surgir a la luz distintas posiciones dentro del propio chavismo, pues han tomado estas decisiones que yo creo que son acertadas, pero no me parece, o sea, a lo mejor el tiempo no me da la razón, pero a mí no me parece que sea algo atribuible a unas orientaciones dadas desde Washington. Y usted, que fue secretario de Estado para la Unión Europea y por sus relaciones con la Unión Europea, ¿cree usted que tardó en reaccionar la Unión Europea al ataque de Estados Unidos a Venezuela, haciéndolo un día después? ¿Sigue habiendo esa cierta tibieza en la postura de la que se ha hablado en los últimos días? A mí me parece que la Unión Europea, las autoridades, las instituciones de la Unión Europea, especialmente la Comisión, sobre todo la Comisión, sobre todo la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha sido muy débil en la respuesta a la acción de Estados Unidos, ¿no? Me parece que esto deberá rectificarse y bueno, de hecho hay algunos estados que ya se han salido de esa tibieza y han sido mucho más explícitos en la condena de una acción de Estados Unidos que a todas luces, entre ellos España, vulnera el derecho internacional, y entre ellos el gobierno español, que está liderando, se puede decir así, que está liderando las posiciones más decididas por parte de la Unión Europea, considerando que esto que ha hecho Estados Unidos es una vulneración flagrante del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en una acción en que no olvidemos que ha habido, según las autoridades venezolanas, 100 muertos, durante una acción militar contra un Estado, invadiendo ese Estado para esa acción y, por tanto, vulnerando, repito, una cosa fundamental, orden internacional basado en normas, que es algo que surge de la Segunda Guerra Mundial y que mi opinión, aunque está tocado ese orden internacional, ya se está diciendo que ha cambiado el orden internacional, que ha desaparecido, a mí me parece que es un orden internacional que está tocado, sí, evidentemente, pero no está hundido. Es un orden internacional que sigue estando ahí, que sigue estando en las Naciones Unidas y que sigue habiendo una necesidad de que ese orden se mantenga, y lo que hace falta es ser muy claro, muy nítido en dar respuesta a las violaciones de ese orden, como ha pasado en esta ocasión. Pero Estados Unidos tiene una historia de intervenciones en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, en Asia, pero también en Latinoamérica, especialmente, en donde ha vulnerado ese orden internacional, que parece que no es algo en lo que crea demasiado
Donald Trump. Y todo esto con la mirada puesta también en Groenlandia. Lo digo porque cómo va a repercutir también todo esto, la posición que adopte la Unión Europea hacia esas pretensiones de Donald Trump, porque al mismo tiempo se podría poner en riesgo los planes que tiene Europa para poner fin a la guerra de Ucrania, a la que también se necesita tener de la parte de la Unión Europea Estados Unidos. Pues sí, eso es lo que juega el presidente norteamericano, diciendo, bueno, cuidado, si obstaculizas las cosas que yo quiero hacer, pues yo no voy a ayudarte en el freno a la acción invasora, desde luego también de vulneración evidente del orden internacional que hace Rusia, ¿no? Pero en esto Europa no debe caer en ese chantaje. Yo creo que no, ya estamos viendo que algunos estados liderados, en este caso, entre otros por España, se están revolviendo contra eso. Es decir, el hecho de que Estados Unidos dentro de OTAN tenga que ayudar a que no haya un expansionismo de Rusia, eso no significa que pueda, a cambio, el hacer lo que le parezca oportuno y en relación con una parte de la Unión Europea, aunque no geográficamente, como es Groenlandia. Y en ese sentido sí que hay que decir que ha habido una mayor firmeza por parte de los 7 estados seguramente más significativos de la Unión Europea, oponiéndose de una forma muy muy decidida, y desde luego la presidenta, la jefe de gobierno de Dinamarca al frente, contra esa pretensión inaudita de Estados Unidos de sencillamente quedarse con un trozo, un territorio como la isla de Groenlandia, y porque sí, simplemente porque le parece bien, porque es el capricho de Donald Trump, ¿no? Pues Diego López Garrido, gracias por atendernos aquí en la sintonía de la Radio Pública Canaria. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Gracias. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, vamos a otro asunto que nos acerca a las islas, en concreto a la isla de Lanzarote, porque puede que los Reyes Magos, se le haya extraviado alguna carta porque no ha podido hacer realidad una reivindicación que ya se alarga en el tiempo. Es para los vecinos de Valterra, de Arrecife, que han mostrado ya su hartazgo ante la falta de compromiso del Cabildo de la isla para recuperar sus casas. Ya nos escucha a esta hora de la mañana Antonio Betancor, que es presidente de la Asociación Mesa Negociadora por las Viviendas de Rocar, Gravilla y Ojeda. Señor Betancor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y felicidades a todos. Gracias por darnos voz. Bueno, esto es una muestra de que los Reyes Magos también dependen de las decisiones de algunas instituciones, señor Betancor. ¿Al menos han tenido alguna respuesta del Cabildo desde que sacaron esta carta a Su Majestad de los Reyes Magos? No, ya estamos acostumbrados a que no nos contesten ni nos digan, pero bueno, lo intentamos, que nunca está de más. Bueno, hablamos de la historia de estas casas para aquella gente que no lo entienda. Yo vi un poco a poner en contexto en qué consiste esta situación por la que atraviesan estos vecinos y vecinas de Arrecife. Y usted me corrige si digo algo fuera de lugar, porque estas casas se remontan a 1955, cuando el Instituto Social de la Marina construyó 200 viviendas en suelo donado por el Ayuntamiento de Arrecife. En la financiación de esa construcción participaron 3 empresas conserveras, con la intención de que fueran destinadas a sus trabajadores. Y todo esto con el compromiso que, pasado determinado tiempo y habiendo pagado lo pactado, se convirtieran estos trabajadores en los propietarios de esas viviendas. ¿Qué pasó después para que esto no se haya cumplido? Bueno, pasó que tuvo que ir al instituto a juicio porque se lo habíamos solicitado a través del Parlamento de España, del Estado, y hemos solicitado que las viviendas las querían vender porque citaron a los propietarios para vendérselas, y como no eran dueños, pues no podían, porque ellos lo que firmaron fue un convenio para que en su día se traspasaran las viviendas a los moradores dentro de ese convenio, pero lo dejaron vencer. La fábrica tuvieron que cerrar porque se les acabó el negocio convenio. También de la conservera, ¿no? Claro, y no, que ya se había pasado porque ellos tenían ahí un trato con el Estado, que por 50 años tenían los solares y no sé qué, ya que tenían ahí, que eran cedidos por el Estado, y claro, al acabarse, pues la gente cobraron del Estado, no de la fábrica, cuando los liquidaron.
Claro, el caso, es un follón muy grande. Claro, el caso, señor Betancor, que de estas empresas conserveras, algunas pleitearon para quedarse con esas viviendas, pero luego hubo otra que no lo hizo, que concedió esa propiedad a los vecinos y vecinas, ¿verdad? Se la cedió al instituto de la manera que eran los dueños. Ellos nunca fueron dueños de las casas. Eso solamente tenían un convenio firmado con el instituto. Pero no, al lograr de que se ganara el pleito, que se ganó en el 17, ya llevamos ya desde el 17 hasta el 25, pues te llevamos 8 años. Hoy 26 para 9. Se hizo el convenio de que se le entregara la casa a los, pues tenemos en la sentencia lo dice, que era para entregársela a los moradores, las viviendas. Cosa que no cumplió el instituto porque no tenían personal. Hemos logrado que se la cedan porque lo hemos negociado aquí en Lanzarote con el delegado del gobierno, la presidenta del Cabildo, la alcaldesa de Recife. Tuvimos una reunión aquí en la asociación y llegamos a ese acuerdo de que si podía traérselas y quedárselas, le hablemos con el instituto de la manera para que se las entregara. Estuvimos de acuerdo, lo cual se firmó un convenio con la dirección del instituto y Cabildo de Lanzarote. Recogieron la vivienda, yo tengo aquí el acuerdo del Consejo Insular del Cabildo, tengo la fotocopia de las escrituras que se las entregaron en el 2026 y desde 2023 hasta la fecha de hoy, que es 26, el Cabildo no se ha dignado a entregar ninguna vivienda. Claro, pero esto ha pasado por dos formaciones políticas diferentes, ¿no? Esto también lo claro, negociaron con el Cabildo anterior. El Cabildo y Coalición Canaria y PSOE. Claro. Y claro, nosotros no tenemos que ver con los pleitos internos del Cabildo. Ellos podrán tener sus rifirrafes, pero hay miles creo que hay miles de formas de arreglar esto con los vecinos. Y el problema es que empezaron pidiendo la documentación a los vecinos, que entregaran la documentación para saber quién eran los propietarios. Estamos de acuerdo que todos tienen que presentar la documentación para saber que son herederos o son los mismos moradores que contrataron con la fábrica. Se les ha llevado la documentación y lo único que dan es larga. Y claro, ustedes están pendientes solo de las escrituras, para ustedes garantizar que son los propietarios de esas viviendas. Es que lo que quiere el vecino es que se le entregue la escritura, porque ellos han pagado la vivienda. La vivienda no es que se la van a dar gratis, que todo el mundo está pensando que esto es gratis, no. Cada vecino pagó su recibo igual que cualquier otro vecino que hicieron el contrato con la fábrica. Lo pagaron a través de la fábrica, pero la fábrica no entregó ese dinero. El caso, señor Betancor, que hay vecinos que ya han fallecido sin ver resuelta esta situación, ¿verdad? Muchos vecinos. Hemos perdido muchos vecinos en esta lucha. Son 26 años en esta lucha, no son 2 días que llevamos ahora, ni los 3 últimos del Cabildo. Esto empezó en el año 99, que llamaron a los vecinos para venderles la vivienda, la rogar. Y a través de ahí empezamos nosotros el camino. Y en estas 200 viviendas de las que estamos hablando, ¿todas están habitadas actualmente? Las viviendas están todas habitadas y algunas, sinceramente, las han ocupado. Porque claro, la gente han muerto sin tener la documentación y esto es otro pleito que le va a quedar ahora a la familia. Porque las familias no han podido entrar en sus casas porque están ocupadas. No son muchas, pero sí hay un par de ellas, hay unas 4 o 5 casas. Bueno, pues veremos cómo se soluciona este problema, este conflicto que dura mucho en el tiempo y sobre todo a ver si el Cabildo de Lanzarote nos da alguna respuesta al respecto. Antonio Betancor, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por darnos voz. Bueno, pues esto es por parte del presidente de la Asociación Mesa Negociadora por esas viviendas de la zona de Valterra, de Arrecife, La Rocar, Gravilla y Ojeda. Llegamos casi a las 8 de la mañana y lo hacemos cediendo el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu y Sacta Coronte. Buenos días. Eso en la Televisión Canaria. Aquí en la Radio Canaria nos quedamos ya con el boletín informativo de las 8 de la mañana con Raquel Quiñones. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Los 5 presos españoles liberados por Venezuela llegarán este viernes a España en un vuelo procedente de Caracas, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores.